Damas y caballeros, amantes del sonido y la melodía, permítanme guiarles en un fascinante viaje a través de los siglos, por la intrincada y vibrante historia de la música. Fernando Argenta, con su inmenso amor por este arte, nos abre las puertas de su pequeña historia de la música, desvelando cómo los ecos de antaño resuenan en las composiciones más audaces de hoy. Prepárense para descubrir las raíces, las revoluciones y los genios que han cincelado el lenguaje universal del alma. Nuestra odisea comienza en la prehistoria, en el preciso instante en que un Homo sapiens anónimo emitió un sonido gutural que devino en música. Aquellos primeros aullidos servían para la utilidad de ahuyentar espíritus, festejar cacerías o lamentar. Gradualmente la música trascendió lo práctico para buscar la belleza, transmitiéndose oralmente. El canto al unísono evolucionó con la aparición accidental de segundas voces, sembrando la semilla de la armonía. Los primeros instrumentos fueron de percusión piedras, palos, luego de viento cuernos, flautas de hueso y finalmente de cuerda el arco del cazador que inspiró el arpa. El neolítico y la edad de los metales vieron perfeccionarse estos rudimentarios conjuntos. Saltamos al mundo antiguo, donde florecieron civilizaciones musicales en Mesopotamia y Egipto. En Mesopotamia sumerios, babilonios, asirios, caldeos desde el 4000 AC. La música era primordialmente religiosa y utilitaria, con instrumentos como el abayadu flauta y el balak tambor. Con el tiempo se complejizó, incorporando arpas y liras, y se alternaron partes vocales e instrumentales, incluso con voces femeninas. Se conservaron hits musicales que trascendieron civilizaciones. Los asirios llevaron la música a fiestas profanas y desfiles. En Egipto 3000-1500 AC. La música también anidaba en los templos, con ceremonias de días de duración. Instrumentos como el sistro sonajero, grandes panderos y crótalos acompañaban los cantos. El arpa era una exquisitez. Con el Imperio Nuevo, la influencia mesopotámica trajo nuevos instrumentos y globalizó canciones. Las trompetas de Tutankamón son una prueba tangible de su sonido. La música egipcia influenció a griegos y romanos. Incluso se atribuye a un alejandrino la invención del órgano hidráulico. En la antigua Grecia, la música era parte integral de la vida, desde el canto popular y las siringas de los pastores hasta la curación de Ulises narrada por Homero. Surgió la figura del bardo que cantaba poemas épicos con la lira, chelis o quitara. El aulós, una flauta doble de sonido potente, se usaba en vendimias y fiestas dionisíacas. La música se integró en los Juegos Píticos y Olímpicos. Figuras como Empédocles demostraron su poder. La poesía lírica alcanzó su esplendor con cantautores rebeldes, poetas de amor y cotilleos sociales. Terpandro y Arquíloco fueron ídolos musicales. Pitágoras sentó las bases de la teoría musical occidental. Platón destacó su poder sobre el alma y la música gozó de gran importancia en la enseñanza. El teatro griego, drama, tragedia, comedia, era una protoópera con músicos, coros y bailarines en la orchestra. En su decadencia, la música pasó de la filosofía al mero entretenimiento. Roma recogió la herencia griega, pero en su peor versión. La música romana, grandiosa y ruidosa, se desplegó en espectáculos públicos con miles de cantantes y cientos de trompetas, cornos, litus y flautas tibias, además de percusión y órganos hidráulicos. Nerón, el emperador músico, es un triste ejemplo de la baja calidad. Tras la división del Imperio Romano, la Iglesia en Italia se abocó a una nueva música, mientras Bizancio mantuvo la tradición griega y el órgano. La Edad Media vio a la Iglesia católica dominar la cultura musical. La música en la Europa cristiana fue un cóctel de influencias judías David, salmos, mesopotámicas, egipcias y griegas. San Ambrosio introdujo himnos sencillos y pegadizos, pero el granito fue el canto gregoriano, unificado por el Papa Gregorio y Magno en el siglo V, canto litúrgico monódico, a capella y al unísono. En el siglo IX, los chupones del melisma adornos en una sílaba y los tropos fragmentos inventados enriquecieron el gregoriano. La escritura neumática, signos para recordar ascenso barra descenso de sonidos, evolucionó con las líneas horizontales de Ucualto. Dido de Arezzo es fundamental por nombrar las notas musicales ut, re, mi, fa, sol, la, si y por inventar la chuleta musical de la mano. Los monasterios eran las casas de discos de la época. Paralelamente, la música profana florecía. Los ministriles amenizaban las cortes nobles, mientras los juglares herederos de los mimos romanos viajaban como artistas ambulantes, cantando
bailando y tocando, a menudo prohibidos por la Iglesia. Los goliardos eran clérigos, rebeldes que cantaban al vino las mujeres y criticaban a la Iglesia famosos Carmina Burana. Los trovadores Provenza, siglo XI, eran poetas y músicos de alta, cuna que componían sus propias canciones sobre ideales caballerescos o amor desesperado. Guillermo Mueve, Bernarte Ventador, los troveros norte de Francia, siglo XIII, y los Minnesänger alemanes continuaron la tradición. Reyes como Ricardo Corazón de León y Alfonso X el Sabio con sus más de 400 cantigas a la Virgen se sumaron a la trova. Pero el gran cambio en la Edad Media fue la aparición de la polifonía. Desde el siglo IX, monjes con voces graves comenzaron a cantar la misma melodía gregoriana, pero a otra altura, creando el órgano un canto a dos o más voces. Poco a poco, las voces se independizaron, cantando melodías diferentes simultáneamente el discanto. Los primeros compositores conocidos empezaron a firmar sus obras, destacando la monja Hildegard von Bingen. La escuela de Notre Dame, con Leonin y Perotin, siglos XII-XIII, llevó el organum a cuatro voces, con conductus para procesiones y motetes con textos en diferentes idiomas y ritmos. Esta técnica se llamó contrapunto. La variedad instrumental medieval era enorme: arpas, laúdes, violas, flautas, sirimías, gaitas, trompas, timbales, clavicordios, órganos. El siglo XIV marcó el Ars Nova, liderado por Philippe de Vitry y Guillaume de Machaut en Francia. Fue el inicio del fin de la hegemonía eclesiástica, con la naciente burguesía impulsando la música. Vitry innovó con compases binarios, una notación rítmica más precisa y nuevas duraciones de notas, permitiendo motetes isorrímicos polifónicos más complejos y sensuales, a menudo con textos profanos. El Papa Juan XXII criticó estas modernidades. Machaut, considerado el Beethoven del Ars Nova, construyó sobre estas bases, componiendo la primera misa polifónica completa, Misa de Notre Dame, y muchas canciones de amor. La polifonía permitía sustituir voces por instrumentos, lo que llevó a la danza. Francia se convirtió en el centro de la moda musical, reflejando el deseo de libertad y el enfoque en asuntos terrenales, dando la bienvenida al Renacimiento. El Renacimiento, siglos XV-XVI, fue un renacer de la cultura grecorromana. La sociedad cambiaba rápidamente en auge de la burguesía, imprenta, humanismo. La música se humanizó, acercándose al pueblo y reflejando los sentimientos del texto: tristeza, alegría. Los poderosos crearon capillas musicales privadas para presumir y disfrutar de música en vivo. La escuela franco-flamenca, con centro en Flandes, fue clave. Músicos como Guillaume Dufay y Gilles Vinchois fusionaron la complejidad polifónica con la melodía italiana y la alegría inglesa, creando un latido que arrasó Europa. Dufay, el motor del renacimiento musical, compuso misas, motetes y chansons, incorporando incluso ritmos de danza en lo religioso. La música religiosa de la época, impulsada por Lutero, se simplificó los corales alemanes. En Italia, la música se hizo más popular y terrenal. La armonía de los planetas fue sustituida por el placer del oído humano. Triunfaron canciones como la Caccia, imitaciones sonoras, con forma de canón, la frotó, la canción popular a una voz y, sobre todo, el madrigal a varias voces, emotivo, con cromatismo. Compositores como Adrian Huiller fueron pioneros. Carlo Gesualdo llevó el cromatismo y las disonancias a límites audaces, mientras Horacio Becci abrió las puertas a la ópera con madrigales con argumento. La escuela veneciana, como Huillert y los Gabrieli, Andrea y Giovanni, revolucionó el sonido con la estereofonía, músicos divididos en grupos y órganos enfrentados en San Marcos, la cuadrafonía y el uso de dinámicas piano y forte. Nació la música, puramente instrumental, canzoni, suonare, y las familias de instrumentos. En España, el siglo de oro musical XVI vio a polifonistas como Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero y el inmenso Tomás Luis de Victoria. La vihuela, instrumento 100% español, tuvo a Antonio de Cabezón como estrella ciega. El barroco 1600-1750 fue la cuna de la música moderna. La monodia, una voz solista acompañada por acordes, reemplazó a la polifonía, y el texto adquirió gran importancia. Italia fue el epicentro. Todos los elementos intermedios pastoriles, madrigales narrativos, ballets cortesanos confluyeron para dar a luz a la ópera. En Florencia, la Camerata de Bardi y Corsi, con músicos como Peri di Caccini, buscaba revivir la tragedia griega. El estreno de Eurídice de Peri 1600 es considerado el primer bombazo operístico. Sin embargo, fue Claudio Monteverdi 1567-1643 quien, con su Orfeo 1607,
creó la primera gran ópera sentando las bases del género, obertura, arias, recitativos, coros y una orquesta diversa. Monteverdi introdujo el leitmotiv, tema musical asociado a un personaje o situación, y técnicas instrumentales como el trémolo y pizzicato, impulsando el desarrollo de la orquesta moderna. Los castrati, hombres con voces femeninas castrados en la infancia por honor a Dios, dominaron los escenarios, generando fanatismo y excentricidades. Farinelli, Marchesi. La música orquestal barroca, inicialmente acompañante, cobró protagonismo con formas como el concierto solista y orquesta y el concerto grosso grupo de solistas como Corelle. Las suites eran series de danzas allemande, courante, sarabande, giga para ser escuchadas. Las sinfonía avanti e le ópera oberturas operísticas evolucionaron a la sinfonía moderna. La sonata para pocos instrumentos y la cantata vocal eran otras formas. El bajo continuo, un grupo de instrumentos que sustentaba ritmo y armonía, era fundamental. Los instrumentos de cuerda de Cremona Amati, Guarnerius, Stradivarius alcanzaron una perfección inigualada. En Alemania, la mentalidad organizada favoreció el contrapunto y la armonía. El órgano fue el rey, el clave el príncipe. Heinrich Schütz y Dietrich Buxtehude destacaron. Juan Sebastián Bach 1685-1750, un genio incomprendido en vida, llevó el contrapunto y la fuga a la cumbre, el clave bien temperado. Cantatas, pasiones. Fue el gran unificador de los estilos italiano, francés y alemán. Georg Friedrich Händel 1685-1759, de origen alemán pero nacionalizado inglés, triunfó con óperas y oratorios El Mesías, música acuática. En Francia, Jean-Baptiste Lully 1632-1687, un italiano en la corte de Luis XIV, creó la ópera ballet francesa, controlando férreamente la música gala. En Inglaterra, Henry Purcell 1659-1695 fusionó música italiana e inglesa en sus semióperas como Dido y Eneas. El siglo XVIII vio el declive del rococó y el surgimiento del clasicismo. La ópera bufa italiana con Pergolesi y su La Serva Padrona surgió como intermedio cómico, accesible y popular, con tramas sencillas y personajes de la calle. Estas óperas fueron baratas y se extendieron rápidamente. La música religiosa también se modernizó, adoptando elementos profanos. El oratorio ópera sin escenificación, con narrador, fue el género religioso dominante. La música orquestal se independizó. Carl Philipp Emanuel Bach sentó las bases de la forma sonata. La escuela de Manning, con Juan Stamitz, revolucionó la orquesta, una formación grande y profesional, con ataques impecables, y el famoso crescendo Manning. La orquesta clásica se consolidó violines, violas, violonchelos, contrabajos, oboes, flautas, fagots, trompas, timbales. Joseph Haydn 1732-1809, el padre de la sinfonía, fijó la estructura de 4 movimientos rápido, lento, minué rápido e incorporó la forma sonata. Su humor se reflejó en sinfonías con nombres como La Sorpresa. Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791, el niño prodigio, alcanzó la cumbre del clasicismo creando obras maestras, no ópera Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, La flauta mágica, sinfonías y conciertos para piano con una expresión y naturalidad incomparables. El piano o pianoforte, inventado por Bartolomeo Cristofori, sustituyó al clavicémbalo. El siglo XIX fue la era del romanticismo, donde la música se convirtió en el arte más consumido, expresando emociones profundas y personales. Ludwig van Beethoven 1770-1827 fue el hombre bisagra, transformando el clasicismo en romanticismo. Su sordera acentuó su espíritu rebelde e indomable. Con su tercera sinfonía heroica rompió esquemas, infundiendo una fuerza y expresividad sin precedentes. Sus sinfonías, como la novena con su himno a la alegría, conciertos y sonatas para piano marcaron un antes y un después, ampliando la forma sonata y la libertad creativa. El músico se liberó del vasallaje aristocrático. Nació el fenómeno fan. Los compositores se especializaron. En la ópera, Alemania, Carl Maria von Weber, pionero de la ópera romántica nacionalista, con su cazador furtivo y el uso del leitmotiv, y Italia rivalizaban. El bel canto italiano Donizetti, Bellini, Rossini priorizaba la melodía, el virtuosismo vocal y la coloratura. Rossini fue el rey de la ópera bufa, el barbero de Sevilla, famoso por sus crescendos. Francia desarrolló la gran ópera Spontini, Cherubini, Meyerbeer y la ópera cómica Offenbach con el cancán. En la música orquestal,
Hector Berlioz 1803-1869 inventó la música con programa música que cuenta una historia, con su sinfonía fantástica, que usaba una idea fija leitmotiv para representar a su amada. Berlioz también amplió la orquesta. Mendelssohn y Schumann enriquecieron el sinfonismo. Paganini, violinista, y Franz Liszt, pianista, llevaron el virtuosismo instrumental a límites insospechados, transformando la técnica de sus instrumentos. Las pequeñas formas bagatelas, impromptus, nocturnos para piano Chopin fue el campeón, y el Lied canción alemana para voz y piano, con el piano casi tan protagonista como la voz y textos poéticos florecieron. Franz Schubert 1797-1828 fue el número 1 mundial del Lied, con más de 600 canciones emotivas. La música de baile, valses, polkas, mazurkas se popularizó masivamente con la familia Strauss dominando Viena. La segunda mitad del siglo XIX estuvo dominada por Richard Wagner 1813-1883 en Alemania y Giuseppe Verdi 1813-1901 en Italia. Wagner, el revolucionario total, creó la música del futuro. Sus óperas El ciclo del Anillo del Nibelungo, Tristán e Isolda, eran espectáculos totales de 4 horas, con orquestas monumentales, uso constante del leitmotiv, la melodía infinita y la disolución de la tonalidad, sentando las bases de gran parte de la música del siglo XX. Verdi, el oso de Buseto, fue un gigante de la ópera italiana, patriota nabuco, y evolucionó la estructura operística, fusionando arias y recitativos en un flujo musical continuo. Rigoletto, Aira, Otello, Falstaff. El verismo ópera basada en la cruda realidad, como las de Mascagni y Leoncavallo, surgió en Italia, y Puccini, la Bohème, Madama Butterfly, Turandot lo llevó hacia una modernidad orquestal. El nacionalismo musical fue una rebelión de países periféricos que a partir de mediados del siglo XIX buscaron su propia identidad en el folclore y las tradiciones populares, aplicando técnicas románticas. En Rusia, Glinka y el grupo de los Cinco-Rins y Korsakov, Mussorgsky lideraron este movimiento, aunque Tchaikovsky también incorporó el toque ruso a su música. En Escandinavia destacaron Grieg, Noruega y Sibelius, Finlandia. En República Checa, Smetana, El río Moldava y Dvorak, Sinfonía del Nuevo Mundo. España, tras siglos de ausencia, vio renacer la zarzuela, y con Felipe Pedre, Albéniz, Granados y Manuel de Falla, el nacionalismo musical español. Llegamos al siglo XX, un siglo de diversidad estilística y ruptura. El impresionismo francés de Debussy, Ravel, Satie, influenciado por la pintura, buscó crear sensaciones sonoras, disolver las formas y usar la paleta orquestal. Éric Satie, excéntrico y humorístico, desafió las reglas tonales. Luego, la tonalidad, con Arnold Schoenberg 1874-1951 como figura central, destruyó la tonalidad tradicional y creó la dodecafonía, serialismo, donde las 12 notas de la escala cromática tenían el mismo rango. Sus discípulos Alban Berg y Anton Webern formaron la segunda escuela de Viena. Un genio que fue por libre fue el ruso Igor Stravinsky 1882-1971, cuyo ballet La consagración de la primavera 1913 causó un escándalo monumental con sus polirritmias y bitonalidades, marcando una fuerza salvaje. Stravinsky también incursionó en el neoclasicismo y el serialismo. Otros nacionalismos tardíos surgieron en Hungría, Bartók, Kodály, fusionando el folclore con la modernidad. El grupo de los Sei en Francia mezcló influencias de Satie, Stravinsky, el jazz y el cabaret. Estados Unidos, un nuevo mundo musical, fusionó el jazz blues espirituales negros con la música clásica gracias a George Gershwin, Rhapsody in Blue por Girandves. Charles Ives fue un vanguardista solitario que ya practicaba la tonalidad y la polirritmia. En Latinoamérica, Hitor Villalobos, Brasil y otros integraron ritmos locales. En la Rusia soviética, Prokofiev y Shostakovich sufrieron la censura, pero crearon sinfonías y balletes de gran valor. Benjamin Britten fue un importante compositor británico. A partir de mediados del siglo XX, la música se radicalizó con el serialismo total, la música electrónica Messiaen, Stockhausen, Xenakis, Boulez y la música concreta, grabaciones de sonidos. El minimalismo Riley Glass Rakes reaccionó a la complejidad con la repetición de pocas notas, creando música hipnótica. La música de cine banda sonora se convirtió en un género importante, con compositores clásicos y especializados Morricone, John Williams. Finalmente, el rock and roll Villalei, Elvis Presley revolucionó la música popular en 1954, seguido por The Beatles y The Rolling Stones,
la música soul, el heavy, el funk, el reggae, el punk y el rap. El siglo XXI sigue explorando, a veces regresando a la tonalidad, a veces buscando la experimentación sonora más allá de lo imaginable, demostrando que el ingenio humano en la música es inagotable. Así concluye este vertiginoso recorrido por la historia de la música, una disciplina que ha evolucionado de los aullidos primitivos a las complejas sinfonías, de los cantos litúrgicos a la tonalidad, siempre reflejo de su tiempo y siempre en busca de nuevas formas de emocionar y conmover. La música vive y siempre nos sorprenderá